¿Alguna vez te has preguntado qué es inteligencia artificial o has sentido que tu celular te vigila? Pues bueno, quédate en este video y te explicaremos un poco más sobre todo esto. Comenzamos. La inteligencia artificial podemos definirla como la capacidad que tienen mecanismos, máquinas o aparatos artificiales como un ordenador de realizar tareas propias de una inteligencia humana. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Sin embargo, a diferencia de las personas, los dispositivos basados en inteligencia artificial no necesitan descansar y pueden analizar grandes volúmenes de información a la vez. En su forma más simple, la inteligencia artificial es un campo que combina la inteligencia informática y los conjuntos de datos. Pero, ¿de dónde surgió todo esto? Pues bueno, aunque los primeros referentes históricos se remontan a los años 30 con Alan Turing, considerado padre de la inteligencia artificial, se considera que el punto de partida es el año 1950, precisamente cuando Turing publica un artículo con el título Computing Machinery and Intelligence en la revista Mind, donde se hacía la pregunta ¿pueden las máquinas pensar? Y proponía un método para determinar si una máquina puede pensar. Los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial se encuentran en el experimento que propone en dicho artículo y que pasó a denominarse test de Turing, y mediante cuya superación por una máquina se podía considerar que sería capaz de pasar por un humano en una charla ciega. Este test sigue estando vigente en la actualidad y es motivo de estudios e investigaciones continuas. Sin embargo, numerosos investigadores e historiadores consideran que el punto de partida de la moderna inteligencia artificial fue en el año 1956, cuando los padres de la inteligencia artificial moderna, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, acuñaron formalmente el término durante la conferencia en Dartmouth como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. La conferencia fue financiada por la Fundación Rockefeller y se llamó Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Si te interesa saber más sobre estos antecedentes, te dejamos un link acá abajo en la caja de descripciones para que consultes más autores que contribuyeron al desarrollo de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. Y bueno, regresando ya a la actualidad, una característica indispensable para hablar de la inteligencia artificial y que sin ella no existiría es la capacidad de aprendizaje. Esta capacidad sí que está tomando fuerza y cada vez más avanzada. Aquí es donde hablamos del aprendizaje automático, machine learning, el aprendizaje profundo, deep learning y las redes neuronales o neural networks, que son todos subcampos de la inteligencia artificial. Sin embargo, el aprendizaje profundo es en realidad un subcampo del aprendizaje automático y las redes neuronales es un campo del aprendizaje profundo. Y son algoritmos capaces de aprender de sus errores. Vamos al machine learning. Es una rama de la inteligencia artificial y la informática. Busca que los sistemas sean capaces de interpretar correctamente datos externos para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. También que a pesar de que fueron creados por el hombre, se busca que el sistema se nutra independientemente de manera externa, identificando patrones complejos en millones de datos. El aprendizaje automático se divide en tres categorías principales. El aprendizaje automático supervisado se define por el uso de conjuntos de datos etiquetados para entrenar algoritmos que clasifiquen datos o predigan resultados con precisión. Es decir, los datos etiquetados son datos para los que se les sabe la solución al problema que se les plantea y a medida que van procesando esos datos van aprendiendo. Eso también se le llama entrenamiento. Un ejemplo de esto es el algoritmo al que entrenamos para que sepa distinguir entre una foto mía de una foto de cualquier otra persona, para que ya cuando le llegue una foto nueva, con lo que ha aprendido, sepa si soy yo la persona que está en la foto o es otra diferente. Aprendizaje automático no supervisado. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar y agrupar conjuntos de datos sin etiquetar. Estos algoritmos descubren patrones ocultos o agrupaciones de datos sin necesidad de intervención humana.
Su capacidad para descubrir similitudes y diferencias en la información lo convierte en la solución ideal para el análisis exploratorio de datos, estrategias de venta cruzada, segmentación de clientes, reconocimiento de imágenes y patrones. Aprendizaje semisupervisado. Ofrece un medio feliz entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. Pero si te interesa saber más sobre este tipo, puedes consultar el link que te dejamos abajo. Aprendizaje automático de refuerzo. Es un modelo de aprendizaje automático conductual que es similar al aprendizaje supervisado, pero el algoritmo no se entrena con datos de muestra. Este modelo aprende sobre la marcha mediante prueba y error. Se reforzará una secuencia de resultados exitosos para desarrollar la mejor recomendación o política para un problema dado. Normalmente es usado en juegos, donde si la estrategia o movimiento que utilizó resulta ganador, ese movimiento o movimientos los usará con más probabilidad en otras partidas, mientras que si pierde es menos probable que los utilice para la siguiente partida. Ahora vamos al Deep Learning. El aprendizaje profundo automatiza gran parte de la parte de extracción de características del proceso, eliminando parte de la intervención humana manual requerida y permitiendo el uso de conjuntos de datos más grandes, a comparación del aprendizaje automático clásico, que depende más de la intervención humana para aprender. Este aprendizaje puede aprovechar los conjuntos de datos etiquetados, también conocidos como aprendizaje supervisado, para informar su algoritmo, pero no necesariamente requiere un conjunto de datos etiquetados. Puede ingerir datos no estructurados en su forma sin procesar, por ejemplo, textos o imágenes, y puede determinar automáticamente el conjunto de características que distinguen diferentes categorías de datos entre sí. El aprendizaje profundo y las redes neuronales se atribuyen principalmente a la aceleración del proceso en áreas como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz. Y por último tenemos a las Neural Networks. Estas están inspiradas en el cerebro humano y como sabemos, el cerebro humano está compuesto por muchas neuronas, en donde una neurona se conecta con varias más. Entonces, si recibe varios estímulos eléctricos, esa neurona decide si se activa o si no se activa. Si se activa, quiere decir que esa neurona va a mandar un impulso eléctrico a las demás neuronas con las que está conectada. Si no se activa, entonces quiere decir que no va a mandar información a ninguna neurona con las que está conectada. Y es un principio similar al que intentan hacer las redes neuronales artificiales. Estas cuentan con 3 capas. La primera, la capa de entrada, que se encarga de recibir toda la data para poder después enviarla a las siguientes capas. Esta data es con la que vamos a entrenar y después la data que le vamos a dar para que genere una predicción. La capa o capas ocultas se encargan de hacer todo el aprendizaje de nuestro algoritmo. Y por último, la capa de salida. Esta capa se encarga de recibir información de las capas ocultas para poder tomar una decisión y dar un resultado. Cada neurona de cada capa va a estar conectada con las neuronas que tiene enseguida en las siguientes capas, así llegando la información de capa en capa a la capa de salida, en donde ésta nos dará un resultado. Una vez que se nos da el resultado, vamos a comparar este contra lo que estábamos esperando para ver si aprendió bien. Si no aprendió bien, en el siguiente proceso, porque esto se hace varias veces, se van a ajustar los valores para reducir el error. Actualmente, algunos ejemplos de aprendizaje automático que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana son el reconocimiento de voz, el servicio al cliente por chatbots, visión por computadora, reconocimiento de imágenes, motores de recomendación, distribución de conocimiento en las redes sociales. En definitiva, el Machine Learning es un maestro del reconocimiento de patrones. Estos conocimientos impulsan la toma de decisiones dentro de las empresas, así pasando al impacto y repercusiones profesionales de esta inteligencia artificial. Ahora que ya conocemos más acerca de la inteligencia artificial, te preguntarás, ¿cómo me afecta todo esto a mí? La respuesta es muy simple. La inteligencia artificial ha llegado para cambiar nuestras vidas y, en general, a cambiar el mundo que nos rodea. Esta seguirá creciendo en los próximos años y es inevitable. Como ya te habrás imaginado, las empresas utilizan inteligencia artificial cada vez más, sobre todo para una mejor toma de decisiones y ahorrar algunos recursos a largo plazo. Y seguro te estarás preguntando, ¿significa que ya no tendré un empleo?
En realidad, actualmente la inteligencia artificial puede mejorar drásticamente la eficiencia de nuestros centros de trabajo. Al asumir tareas repetitivas o peligrosas, la inteligencia artificial libera fuerza laboral humana para hacer trabajos que impliquen cualidades inimitables como la creatividad, el ingenio o la empatía, además de ser una buena oportunidad para capacitarnos en otras áreas o adquirir nuevas habilidades. También podremos realizar trabajos más atractivos que aumenten la motivación y la satisfacción laboral. Tenemos muchas ventajas con la inteligencia artificial, como la automatización de los procesos, la aportación precisa que estos nos dan, ya que reduce el error humano. En cuanto a las tareas creativas, reduce los tiempos empleados en los diversos análisis de los datos. Además, aumenta la productividad, el control, la calidad, entre otras cosas más. A menos que deseemos vivir aislados sin interactuar con el mundo actual, debemos aceptar que la inteligencia artificial es una realidad y que la vida ya está afectada por ella. Eso sí, no todo es color de rosa, pues también no es perfecta. Y uno de los contras que nos podemos encontrar es la violación de nuestra privacidad, la extracción de nuestros datos, etc. Pero si bien hay mucho que aprender y muchos desafíos que enfrentar, conforme esta tecnología se vaya involucrando progresivamente con más aplicaciones, se espera que tengan más impactos positivos que negativos. Y bueno, si quieres seguir indagando más sobre la inteligencia artificial, te dejamos también en la caja de descripciones algunos links con noticias muy interesantes para que vayas a echarles un vistazo. Muchas gracias por haber visto este video. Escríbenos en los comentarios qué piensas acerca de lo que hemos visto. No olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima!